Bienvenido o bienvenida a este canal Un Paso Más Cerca de Dios. Mi nombre es Claudio Inostroza y espero los videos de este canal te bendigan muchísimo. Estoy seguro de que si abriste este video es porque en algún momento te has hecho esta pregunta. En algún momento has sentido o estás sintiendo el llamado de Dios y te has preguntado, ¿qué hago ahora? Si sé que estoy siendo llamado para servir a Dios, si sé que estoy sintiendo este llamado y es tan real, lo puedo sentir de una manera tan fuerte, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Bueno, siento de parte de Dios que Él me ha entregado la respuesta para que podamos tener más claridad acerca de los pasos que debemos seguir después que sentimos que Él nos está llamando. Y estoy seguro que abriste este video porque has sentido el llamado de Dios o lo estás sintiendo y no sabes qué hacer. El título de este video es ese mismo: Dios me llamó, ¿qué hago ahora? Esa es la gran pregunta. Marcos 3 del 13 al 15 nos da claridad y nos deja ver algunas cosas acerca del corazón de Jesús y lo que Jesús quería al llamar a sus discípulos. Dice la palabra de Dios: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Muchas personas se consideran creyentes. Muchas personas creen en lo que Jesús hizo en la cruz. Muchas personas creen en los milagros de Dios. Aún más, saben que los milagros de Dios están vigentes porque han visto moverse a Dios en algún lugar. Pero muy pocas personas son las que cuando Dios les llama deciden cruzar esa barrera, dar el paso y atreverse a ir por más. Muchas personas sienten el llamado de Dios, pero lo dejan para otro momento o dicen, este no es el tiempo, vamos a esperar otro poco más, siento que Dios me está llamando, pero aún no es el momento de responder. Bueno, a la luz de la palabra vamos a entender qué es lo que Dios quiere que hagamos cuando Él nos está llamando. Dice la palabra de Dios que muchas personas venían siguiendo a Jesús, pero que en algún momento Jesús sube al monte y llama a los que Él quiso. Lo primero que debemos saber es que Él es quien llama y que Él llama a quien quiere. Y si tú abriste este video, déjame decirte algo, que es Dios el que te está llamando. Es Él el que te escogió y tú debes sentirte un bendecido, una bendecida de Dios, porque Dios te está llamando a cumplir su ministerio, a que puedas ministrar su presencia aquí en la tierra. Y eso es espectacular. Sentir el llamado de Dios es la primera señal de que empezaste a oír a Dios. Muchas personas quieren oír a Dios y esperan una voz audible de parte de Dios, pero muy pocas veces Dios habla audiblemente. El lenguaje de Dios son las visiones, son las impresiones a nuestro espíritu, son los sueños, entre otros. Y muchas personas creen que porque no escuchan audiblemente la voz de Dios, piensan que Dios no está interesado en ellos. Pero si tú sentiste el llamado, es porque estás escuchando la voz de Dios. La impresión de su voz en tu espíritu te está diciendo, yo te he considerado para algo, yo te quiero asignar algo. Yo sé que cuando alguien siente el llamado de Dios, sabe que es Dios el que lo está llamando. Lo segundo que debemos saber es que es para qué Él nos llama. Eso es lo segundo que debemos saber. ¿Se sentirá solo Jesús? Esa es la pregunta que me hice yo cuando leí este versículo. ¿Jesús habrá llamado a esos 12 a acercarse, a subir al monte para que estuvieran con Él porque se sentía solo? No. Dice la palabra de Dios que la multitud era mucha porque de varios lugares venían siguiendo a Jesús por los milagros que Él hacía. Pero en algún momento Jesús decide subir al monte y llamar y constituir a 12 para que estuvieran con Él. Jesús les estaba llamando para que le conocieran y luego ser enviados bajo autoridad a ejercer autoridad. El llamado que nos hace Dios una vez que sentimos que Él nos está llamando, lo segundo que viene es que le conozcamos a Él. Dios quiere
que tú aprendas a relacionarte con Él. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere que tú conozcas su carácter, su corazón. Dios llamó a aquellos 12 para que le conocieran, para que le vieran cómo Él reaccionaba en distintas oportunidades, bajo distintas circunstancias y situaciones. Ellos conocieron cosas que no toda la multitud vio hacer a Jesús. Ellos conocieron lo íntimo de Jesús. Durante esos 3 años de ministerio, Dios les estaba diciendo: yo quiero que estén conmigo porque quiero que me conozcan. Ese es lo segundo que debemos hacer, saber para qué Él nos está llamando. Y Dios nos está llamando para que le conozcamos. Jesús estaba llamando a estos 12 discípulos para que le conocieran. Ese era el deseo del corazón de Jesús. Lo tercero que debemos saber es que la manera más segura de conocer a Dios es a través de su palabra. Porque es la palabra de Dios la que nos lleva a conocer a Dios de una manera más íntima, de una manera más profunda. Dios se nos revela a nosotros a través de su palabra. Hay otras cosas que Dios usa para revelarse a nosotros, como lo es la oración, la intimidad con Él, a través de la alabanza, cuando lo adoramos, cuando alabamos y exaltamos su nombre. Pero la manera más clara, la manera más concisa de conocer a Dios, de conocer a Jesús, es por intermedio de su palabra. Dios se ha mostrado a sus hijos por intermedio de su palabra. Si hablamos de un Dios que no conocemos, estaríamos como aquellos que quisieron echar fuera un demonio en el nombre del Dios que predicaba Pablo. Ellos no conocían a Jesús, pero conocían a Pablo y sabían de que Pablo hablaba de un tal Jesús, hablaba de un tal Dios, y se veía que cuando Pablo hablaba de su Dios, él tenía autoridad para echar fuera demonios. Ellos intentaron echar fuera demonios en el nombre de un Dios que no conocían. Por eso es que Dios nos llama para que estemos con Él. Él quiere darse a conocer. Por eso tenemos que buscar a Dios, relacionarnos con Dios a través de su palabra y a través de todos los métodos que la Biblia nos enseña para que podamos conocerlo más a Él. El cuarto consejo, el mejor consejo a una persona que está sintiendo el llamado de Dios, es que sirva en una iglesia local. Es que se tome de la mano de su pastor y le diga a su pastor: yo estoy aquí para lo que me necesites. ¿Sabe por qué es tan necesario pasar por una iglesia local? ¿Por qué es tan necesario entender el funcionamiento no solo de la iglesia local, sino de la iglesia de Jesucristo? Porque cuando no entendemos cómo se hacen las cosas en una iglesia, lo más probable es que cuando salgamos a predicar, salgamos a hablar de la palabra de Dios o nos inviten a otras iglesias, lo más probable es que en vez de edificar el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, empecemos a destruirla porque no entendemos cómo es que Dios se mueve dentro de las iglesias locales. El trabajo pastoral es un trabajo muy lindo, pero también un trabajo muy delicado, que podríamos decirlo, es un trabajo que se va haciendo con pinza. ¿Por qué? Porque el pastor es quien cuida de las almas, es quien cuida de las ovejas, y nosotros estamos siendo llamados a edificar el cuerpo de Cristo y no a destruirlo. Por esto es necesario que tú pases por una iglesia y conozcas la labor pastoral. Dios necesita procesar nuestro carácter y hacernos fuertes para soportar la presión. Y a mí me llama la atención el versículo de Hechos 4, versículo 20, que dice: cuando Pedro y Juan, 2 discípulos que estaban delante del concilio donde fueron intimidados, miren, Pedro y Juan, 2 discípulos de Jesús, 2 discípulos que fueron marcados por el discipulado de Jesús, estaban delante de un concilio, los estaban acusando y los estaban intimidando. ¿Para qué? Para que no hablasen más en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban revolucionando, ellos estaban siendo usados por Dios de una manera sorprendente. Entonces, como sintieron que estaban ellos alborotando a las personas, le estaban prohibiendo que hablaran en el nombre de Jesús. Y fíjese lo que estos 2 discípulos que pasaron por el discipulado de Cristo contestan estando en un concilio.
en un momento de presión y tensión en donde pudiesen haber dicho, ok, preferimos callar para no sufrir las consecuencias. Pero mire lo que responden ellos. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que yo pensaba, Jesús marcó tanto el corazón de sus discípulos, marcó tanto la vida de sus discípulos, que cuando ellos estuvieron sometidos a presión, ninguno tiró la toalla, sino al contrario, afirmaron el compromiso que habían adquirido con Jesús y que habían adquirido con Dios de predicar su palabra bajo cualquier circunstancia de presión. Es por eso que nosotros necesitamos dejar que Dios procese nuestro carácter. ¿Para qué? Para darnos el temple, para que cuando estemos bajo presión, para que cuando las circunstancias sean adversas, nos mantengamos firmes, sabiendo que hemos sido llamados con un llamamiento tremendo de parte de Dios y no para tirar la toalla cuando las cosas se ponen mal. El consejo número 5, y con este quiero terminar, es que aprendamos a pagar el precio de la unción. El versículo 9 de 2 de Timoteo capítulo 1 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Aquí Dios nos está hablando que fuimos llamados con un llamamiento santo, que fuimos llamados a santificarnos. Debemos saber que nos guardamos para Él y por Él. Pasamos tiempo con Él y por Él. Vivimos para Él y no vivimos para el mundo. Entender esto es clave para que podamos vivir en la atmósfera del cielo y no bajo la atmósfera de la tierra. Para que la atmósfera del cielo nos ministre y para que las leyes del cielo sean las leyes que nosotros obedezcamos, debemos santificarnos, debemos vivir para Dios, debemos hacer del ayuno una cultura, debemos hacer de la lectura de la palabra una cultura, de la oración, de la búsqueda constante, porque hemos sido llamados a santificarnos, y la palabra santificarnos significa apartarnos para Él, porque hemos entendido que hemos sido llamados por Él para escuchar sus instrucciones. A mí me llama la atención, desde que entendí de que Dios quería hablarle a las personas, yo empecé a decirle al Señor, enséñame tu lenguaje, porque yo quiero ser aquel que a través de mí Dios pueda hablarle a las personas, pueda mostrarle su amor a las personas. Para eso hemos sido llamados. Por eso Dios quiere que nos guardemos para Él, para que seamos instrumentos en sus manos. Yo quiero bendecirte. La idea de este video no es extenderlo, sino darte unos consejos prácticos. Si tú has sentido el llamado de Dios, te bendigo. Has sentido algo tremendo, has escuchado la voz de Dios diciéndote, te voy a usar. No te preocupes, porque Dios te va a usar. Si has sentido el llamado de Dios, Él te va a usar. Pero lo primero es lo primero, y es un proceso que Dios hace. Aún el apóstol Pablo, después de que vio a Jesús, cuando esa luz lo dejó cegado, el apóstol Pablo, después de recibir su llamado, ¿cierto? Él va al desierto, él va a Arabia, y dicen los entendidos que está un periodo de 3 años en Arabia, luego de después ir y encontrarse con los demás apóstoles. Jesús mismo, después de ser bautizado por Juan el Bautista, no va y empieza su ministerio de inmediato. Es llevado por el Espíritu al desierto, dice la palabra en Mateo. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Entonces Dios nos mete a un proceso luego que sentimos su llamado para fortalecernos y para que en algún momento podamos darle confianza a aquel Dios que nos ha llamado. Te bendigo. ¿Has recibido el llamamiento de Dios? Tremendo. Te espera un tremendo futuro en las manos de Dios. Dios te va a usar en esta generación, Dios te va a usar en este tiempo, pero lo que Dios necesita de ti es que estés disponible para Él.
Si Dios hubiese querido, si Jesús hubiese querido llamar gente sabia, no se hubiese ido a las orillas, a las costas, a buscar pescadores y sin menospreciar a nadie. Él se hubiese ido a las universidades, qué sé yo, a donde estaban los sabios, ahí dialogando. Ahí hubiese ido Jesús, si hubiese ido a buscar gente preparada y sabia, entre comillas. Pero Jesús lo que necesitaba era gente dispuesta a seguirlo. Y eso es lo que necesita Dios de ti, que estés dispuesto a decir: heme aquí, envíame a mí. Nos vemos.